soy investigadora, artista y docente. Y bueno, a lo largo de mi trayectoria he ido hibridando el arte con los videojuegos desde una perspectiva de género interseccional. Yo inicialmente me licencié en Bellas Artes, me especializo en escultura y luego, desde el punto de vista más activista, empiezo a indagar sobre qué ocurre con las mujeres dentro del mundo del arte, tanto a nivel profesional como artista, como en el plano de la representación, de cómo hemos sido representadas en la historia del arte. Estoy durante un tiempo en la Junta Directiva de MAF, de la Asociación Española de Mujeres en las Artes Visuales, y hago un máster en Políticas de Igualdad y Violencia de Género porque quería darle pues rigor a lo que estaba de alguna manera investigando, ¿no? Pero claro, a partir de ese momento trabajo en asociaciones de mujeres en pisos tutelados, casas de acogida, con proyectos para mujeres, sobre todo en situación de violencia de género. Y ahí, pues, sobre todo en la parte más educativa, que era pues donde yo trabajaba con jóvenes, adolescentes, también con profesionales, público en general, pero sobre todo es en ese trabajo con jóvenes donde me doy cuenta de que el videojuego pues forma parte de sus vidas y llegan a mis manos investigaciones que hablaban del videojuego de una manera dual, ¿no? Por una parte, hay investigaciones, ¿no?, que nos dicen que si incorporamos valores positivos al videojuego nos puede ayudar a empatizar con un montón de cuestiones y problemáticas, pero por otra parte también puede permear e impactar en nosotros y hacer que de alguna manera pues nos veamos influenciados por esos personajes con los que nos identificamos. Ahora de todas maneras voy a nombrar estas investigaciones, pero lo que pongo en el centro en este caso es que el videojuego es simplemente tecnología. A partir de ahí, cómo elaboremos los modelos corporales y las narrativas, tendremos un producto u otro, ¿no? Y esto es interesante porque nos pone también nos sitúa en el plano de la responsabilidad que debemos asumir en el momento en que desarrollamos videojuegos y también en el momento en que los escogemos, sobre todo cuando no se trata para nosotras, sino para menores, ¿no?, que están de alguna manera bajo nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, el videojuego, esto es una bibliografía que si quieren se los dejo al final también, donde tienen una investigación propia que voy a nombrar, que hice a través de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También tienen mi última guía publicada para el Gobierno de Canarias, que está dirigida a profesorado de secundaria, otra para primaria también, y una bibliografía donde todo lo que voy a contar lo tienen ampliado, ¿vale? O sea, estudios, cuestiones que voy a citar van a estar aquí también con enlaces de descarga para que lo puedan tener. Bien, cuando trabajo sobre todo con personas adultas que no están vinculadas al mundo de los videojuegos, lo que suelen pensar es que los videojuegos son un poco menos que, ¿no?, una pérdida de tiempo, una cuestión infantiloide y que no es propia de personas adultas, o que cuando están en manos de jóvenes o de adolescentes simplemente pues son videojuegos de acción o de pelea, ¿no? Sin embargo, dentro del mundo de los videojuegos hay un montón de tipologías y además su, digamos, consideración como producto cultural viene ya de lejos, ¿no? En el año 2009, la Comisión de Cultura del Congreso de las Diputadas y Diputados considera el videojuego como un producto cultural. Y esto tiene bastante importancia y trascendencia porque a partir de ese momento el videojuego también, además de que se equipara al cine, a la música, al teatro, etcétera, empieza a recibir financiación pública y financiación que proviene de las industrias o que son para las industrias culturales y creativas, ¿no? Esto ya venía de antes, pero voy a citar casos recientes de cómo el mundo de los videojuegos como producto cultural
se fusiona de alguna manera o se introduce dentro de los museos, los espacios expositivos y las prácticas de artistas. Por una parte, hay museos que los coleccionan, por ejemplo, el MoMA en Nueva York, uno de los museos más importantes a nivel mundial, empieza en 2013 a adquirir videojuegos y compra títulos como el Tetris o el Pac-Man porque considera que son productos que necesitamos conservar, preservar para las generaciones futuras, como cuando un museo adquiere pues una pintura, una escultura o cualquier otra pieza, digamos, más tradicional. Por otra parte, hay museos que saben que tienen una deuda histórica con las mujeres. El Museo del Prado es uno de ellos y lo ha reconocido. De hecho, ya se ha investigado pues, el número de obras de mujeres que hay en su colección, ni de lejos el mismo número, ni igual que de hombres. Y bueno, pues desarrollan en 2019, para compensar de alguna manera esta deuda con nosotras, esta deuda histórica, pues desarrollan el videojuego 200 y más, donde nos invitan, como personas que nos acercamos a jugar a este juego, a transitar sus salas y poder ver obras creadas por mujeres de la mano de sus creadoras. Entonces, una manera también, no solamente de compensar de alguna manera, si se pudiera compensar esta deuda que tienen con nosotras, pero no solamente compensar esta deuda, sino también acercar sus obras a un público juvenil que quizás de otra manera pues les costaría mucho más llegar, ¿no? Por otra parte, hay museos que son conscientes de que hay videojuegos que ya están en el mercado, que ya son populares, que ya están posicionados y entonces lo que hacen es negociar con estas empresas para desarrollar, para construir su museo dentro de estos espacios y que las personas que ya juegan a este juego puedan entrar y ver sus salas y sus obras. Por otra parte, también hay artistas que trabajan con videojuegos. Es decir, en lugar de exponer una obra pictórica, un dibujo, una escultura, performance, instalación, pues muchísimos y muchísimas artistas están utilizando el videojuego. En mi caso, yo lo he utilizado de la mano de la Galería Saro León y pude exponer pues, una pieza de este tipo en Art Paris, en Francia. Después les contaré, si nos da tiempo al final, hablaré de esta pieza concreta, que es una pieza artística que se ven de venta para coleccionistas privados, es decir, no es de venta en tiendas como Game o World en Carrefour, no. Son piezas museísticas, es decir, piezas que se exhiben y se exponen en un museo, en una galería, en un espacio expositivo y que están para la venta al público, pero dentro de este contexto. Luego, hay artistas que estudian en las escuelas de arte, ilustración, animación, modelado 3D, 2D, o que salen de Bellas Artes y deciden adentrarse en la industria de los videojuegos. ¿Haciendo qué? Pues el concept art, el modelado 3D, 2D, etcétera. Así, todo lo que implica desarrollar un videojuego en esa parte más artística. Y por otra parte, hay videojuegos que han sido desarrollados pues, para venta al público y sin ninguna intención de posicionarse como piezas artísticas, pero resulta que cuando salen al mercado, la crítica de arte y también, digamos, páginas especializadas en videojuegos consideran estos productos como piezas de arte, ¿no? Y esto pasó concretamente con este juego en el año 2012. Les voy a enseñar un poquito, una pequeña parte del juego. Si no se ve bien, no se escucha o pasa cualquier cosa, avísenme, ¿vale? Porque
Yo probablemente lo voy a ver genial, pero a lo mejor por ahí. No sé si alguna lo ha jugado, pero la verdad que lo recomiendo, es maravilloso y yo decía antes al inicio que estábamos poquitas que tengo muy poco tiempo para jugar y la verdad que este juego a lo largo de 10 años me lo he pasado 10 veces porque me fascinan los paisajes que tiene. De verdad que eh, en determinadas partes del juego lo comparo con esa experiencia estética que puedes vivir frente a una obra que te emociona, ¿no? Y es lo que me pasa con este juego, que además te deja explorar y te deja disfrutar de lo que estás haciendo en cada momento, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes que dar una respuesta rápida en un videojuego, esto no es tan fácil, ¿no? Bueno, yo les comentaba al principio que los videojuegos impactan y permean y que habían investigaciones que así lo corroboran. Esta investigación, desarrollada por dos universidades estadounidenses y dos europeas y publicada en una de las revistas de psicología más prestigiosas a nivel mundial, concluía que tras el análisis de 13.000 menores en Francia, habían visto que la exposición a videojuegos machistas genera comportamientos del mismo tipo en el plano real. Claro, por otra parte, la UNESCO, en otras investigaciones, mmm, indica que si incorporamos valores positivos a los videojuegos, es posible que podamos hacer que las personas empaticen con otras realidades, que sean más sensibles con determinadas cuestiones y en definitiva que seamos mejores personas, ¿no? El tema está en cómo desarrollamos el producto y en entender su capacidad inmersiva. Y sobre todo ahora que tenemos sobre la mesa pues la realidad virtual y los mundos inmersivos que son estos previos, ¿no? al metaverso, a lo que pudiera ser o no el metaverso, pero que ya, digamos, se está ensayando, ¿no? A través de esos mundos virtuales, de esos ciberespacios tan inmersivos, que, que al final, siempre digo lo mismo, cuando vamos al cine y nos sumergimos en el relato de esa película que estamos viendo, es muy probable, a mí me pasa y cuando lo comparto con jóvenes también, ¿no? Me lo comparten que, claro, nos metemos tanto, nos sumergimos tanto en la historia, que cuando se encienden las luces de ese cine y se termina la película,
es muy posible que tardemos un tiempo en volver, ¿no?, a nuestra realidad, que hemos ido con nuestra familia, con nuestra pareja, a que ya terminó esa película, ese relato, y es como si saliera de nosotras él o la protagonista, ¿no? Lo mismo pasa cuando leemos, estamos metidas de lleno en esa historia, y cuando cerramos las páginas del libro es como que hay un momento en que volvemos. Pues el videojuego es mucho más inmersivo, porque en el videojuego hay algo que no podemos hacer en otros planos, y es tomar decisiones. Y esto hace que nos identifiquemos como si fuera un traje que nos ponemos en el juego y su protagonista. Por tanto, claro, la responsabilidad que tenemos las personas que de alguna manera estamos vinculadas al mundo de los videojuegos o que tomamos decisiones sobre su desarrollo es súper importante. Tenemos una responsabilidad, sobre todo con menores que van a adquirir el producto. Nosotras estamos en la industria y hemos estado siempre, como creadoras, como desarrolladoras del producto, en todos los perfiles que puede haber en una empresa de videojuegos. Nosotras hemos estado, seguimos estando y estaremos, ¿no? Por otra parte, somos jugadoras a nivel, o sea, como aficionadas o como profesionales, también streamers, compartimos contenido, creamos contenido, e investigadoras y activistas, personas que nos preocupamos porque este mundo de los videojuegos sea un mundo menos tóxico y donde la perspectiva de género e interseccional pues esté presente y no la olvidemos. Y aquí hay un trinomio que nos afecta. Dentro de nuestro rol como creadoras, hablamos de que hay subrepresentación. Nosotras en este momento somos el 23%, según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos. Esto quiere decir que ellos son el 77%. Y además hay brecha salarial. Es decir, que en muchos casos cobramos menos por el mismo trabajo que los hombres. De hecho, Rockstar, la empresa desarrolladora del GTA, que es un superventas que cualquier joven al que le pregunten sabe qué juego es, aunque no lo juegue, pero toda la clase va a saber de qué estamos hablando, fue investigada por Reino Unido en 2019 y estaban pagando, para que se hagan una idea, un 64% menos a las mujeres por el mismo trabajo que los hombres. Evidentemente ya no lo hacen porque fueron pillados, pero nos da un termómetro de lo que está pasando. Además hay empresas pues tan importantes como Riot Games, que también ha tenido que afrontar una multa multimillonaria porque 1000 mujeres de la empresa ganaron una demanda colectiva en la que, además de brecha salarial, denunciaban acoso sexual. Igual que en Activision. Estoy hablando de grandes empresas, no estoy hablando de empresas locales de 4, 5, 6 personas, sino de grandes empresas creadoras de videojuegos que son actualmente superventas. Hay algo que también me gusta recalcar, y es que cuando tú eres machista y tú no te has revisado un montón de cuestiones que no solamente tienen que ver con el machismo, eh, tu videojuego es un reflejo de ti. Porque el machismo, entendiendo que no mejora las mecánicas, no mejora el diseño 3D, 2D, la programación, no mejora absolutamente nada, y cualquier persona es consciente de esto porque es de sentido común, eh, se cuela, se cuela en el producto. ¿Por qué se cuela? Porque cuando tú tienes una visión de la vida sexista, tú te la llevas a tu espacio de trabajo y entonces se manifiesta, se hace visible a través del juego. Es como, por ejemplo, yo pongo el caso de una persona, por ejemplo, vegana. Si yo fuera vegana y yo estoy al frente de la producción o dirección de un videojuego, desde luego que no se me va a ocurrir hacer un videojuego donde la protagonista es una cazadora que va al bosque a matar a escopetazos animales para desollarlos y hacer bolsos. Es que no se me va a ocurrir hacer esto porque no va conmigo. Pues si yo soy una persona igualitaria, y sobre todo hablo de hombres, porque son los que están ahora mismo, digamos, teniendo un papel decisivo dentro de la industria, porque son mayoría y toman
actualmente las decisiones. Si yo soy un hombre igualitario, evidentemente mi juego no va a oler a machismo por ningún lado, porque me daría hasta vergüenza, lo sé porque tengo compañeros que tienen empresas de videojuegos y que les daría vergüenza publicar un videojuego que sea machista, porque al final está hablando de ellos y de su marca también, ¿no? Entonces el machismo se cuela en el producto cuando en el equipo no hay personas que están revisadas y sobre todo cuando la mayoría son hombres, ¿vale? Porque también esto es una cuestión de necesidades, de demandas, de qué es lo que se pone sobre la mesa. Pues esa visión, ese imaginario colectivo de los hombres que desarrollan el producto, que están tomando decisiones y diseñando en base a su cultura visual y en base a su expectativa, deseo, a su orientación sexual, a un montón de cuestiones, ¿no? Que al final dejan como impronta en el desarrollo de ese producto. Por otra parte, también hay acoso y discriminación en el caso de las jugadoras, investigadoras y activistas. Un acoso que va más allá del ciberacoso extendido, porque los hombres, los chicos, sufren ciberacoso en las partidas, sobre todo en las comunidades más tóxicas. Pero es que nosotras, además de ese ciberacoso extendido, sufrimos el acoso machista, que se materializa en vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, una mujer jugando, por tu culpa vamos a perder la partida, por lo que muchas mujeres al final esconden su género a través de, y esto me lo cuentan las chicas en los institutos cuando hicimos esta investigación, todas las conclusiones las pueden ver en la bibliografía, ellas relatan que para poder jugar tranquilas muchas veces utilizan nombres de usuario masculino o ambiguos, también utilizan moduladores de voz para que su voz parezca masculina o directamente no utilizan el chat de voz. Y esto parece de ciencia ficción, pero es así. Y por otra parte también ocurre con las desarrolladoras. Ahora comentaré algún caso. Los casos más sonados son el Gamergate y el Gaming Lady. Yo no puedo abordarlos porque tenemos poco tiempo y me gustaría también escucharlas y que me puedan hacer preguntas, pero son casos súper sonados a nivel internacional y a nivel nacional. Y por otra parte, ¿cómo se nos representa? Porque sí, es cierto que hay empresas indie, empresas pequeñitas que están haciendo juegos maravillosos, pero si pensamos en los videojuegos más comerciales, es un desastre, porque la representación de las mujeres está rodeada de un montón de estereotipos respecto a nosotras. Ahora vamos a ver de qué manera. En esta investigación es donde les comentaba que podían encontrar estas conclusiones relativas a cómo nos relacionamos en las partidas multijugador, que creo que es bastante interesante, pero hoy me voy a centrar principalmente en la parte más visual, de representación, de cómo se está creando desde los departamentos de arte los personajes femeninos. Generalmente bajo esta dualidad, o mujeres objetos, mujeres cosificadas, objetualizadas, o mujeres que son personajes secundarios o frágiles y vulnerables princesas a las que hay que salvar, ¿no? Esto parece de otro tiempo, pero es así y muchas veces no nos damos cuenta porque bajo ese halo de innovación, de transgresión, de vanguardia, ¿no? Que de alguna manera lleva implícita la tecnología o por lo menos nuestra visión de la tecnología y de los videojuegos, no nos imaginamos que luego exista una representación a nivel corporal y a nivel también narrativo tan rancia, ¿no? Y de otro tiempo, que parece algo que no encaja, pero desgraciadamente es así, ¿no? Cuando le pregunté al alumnado en esta investigación sobre a qué videojuegos juegan, más del 70% de las mujeres y casi el 60% de los hombres, estamos hablando de secundaria, bachillerato, ciclo formativo, el primer año de Teleco, el primer año de ingeniería informática, equipos de deportes electrónicos, todos de Canarias, y personas que fueron encuestadas de manera anónima, es decir, que contaron lo que quisieron, ¿no? Y más. La mayor parte
de quienes participaron reconocían que juegan a videojuegos sexistas actualmente, o por lo menos que reconocen como tal. Y entonces les preguntamos qué consideran sexista. Porque claro, a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. Y entonces lo que me comentaron es básicamente en un casi 50% que consideran machistas aquellos videojuegos en los que se objetualiza o cosifica a las mujeres porque han jugado a juegos donde han visto escenas de prostitución, como en el GTA, hipersexualización y fragmentación del físico, por ejemplo, el pecho de las mujeres. Nosotras actualmente, con los sujetadores maravillosos y estupendos que tenemos en el mercado, prácticamente ni siquiera cuando hacemos deporte, y estoy hablando, por ejemplo, de CrossFit, donde estamos todo el día saltando, el pecho no se mueve porque los sujetadores deportivos prácticamente son como escudos, ¿no? Sin embargo, en el mundo de los videojuegos, el pecho en condiciones normales y frente a un personaje femenino que está caminando tranquilamente por la calle, el pecho se mueve de una manera pasmosa. Es decir, las mecánicas que se articulan en el pecho hacen que nuestra atención finalmente no se vaya a lo que está haciendo ese personaje, sino a cómo es, a lo que representa físicamente. Por otra parte, me hablaba el alumnado de sonidos con contenido sexual. Por ejemplo, cuando el personaje está quieto, los personajes masculinos pues suelen venir acompañados de ruidos que tampoco hacen los hombres en la vida real, como y las chicas unos ruidos rarísimos que dices, pero bueno, pero ¿dónde has visto tú una mujer, como digo yo, ¿no? Dentro del contexto educativo. ¿Ustedes han visto a una mujer esperando la guagua haciendo esos ruidos? ¿O a un hombre? En absoluto, pero son sonidos que, digamos, se añaden a los personajes, sobre todo cuando están en posiciones estáticas y vamos a cambiarle las armas, la vestimenta, etcétera, ¿no? Que no tiene sentido, pero luego también en el desarrollo del juego igual. Vas a abrir una botella de agua y te ponen el mismo sonido. Es un sonido absurdo. Luego, vestimenta. Me empezaron a nombrar incluso juegos y me decían, pero ¿qué hace esta mujer aquí en el Polo Norte pelada de frío con este bikini? Y encima en un juego de peleas, que es que no es práctico para nada, ¿no? Y además no te creas tú que es un bikini cualquiera, ¿vale? Pero es un bikini que se compra en tiendas especiales, ya me entienden. Porque al final el videojuego y los personajes femeninos de alguna manera están pornificados porque también el consumo de pornografía, y esto es algo que se está debatiendo y que se está trabajando ya en los centros educativos, cada vez es más temprano. Entonces, toda esta cultura también llega a las empresas de desarrollo de videojuegos y se manifiesta a través de los productos. Luego, hablan de violencia contra las mujeres, violencia de género explícita, escenas de prostitución, sumisión, han jugado a juegos donde hay torturas a mujeres. Estoy hablando de por ser mujeres, no estoy hablando de violencia en general, sino por ser mujer. Esclavismo, asesinatos, maltrato, insultos, acoso y manoseos, e incluso refieren que han jugado videojuegos donde se escenifican violaciones individuales y grupales. Consideran machista también cuando juegan a videojuegos donde las mujeres brillan por su ausencia, donde no hay mujeres en el relato, o donde el papel que tenemos es totalmente secundario, o es un papel donde nosotras somos frágiles y vulnerables y personas carentes de recursos y habilidades para solventar sus propios problemas, y tiene que venir pues el personaje masculino, el protagonista, a resolvernos la papeleta, ¿no? Es verdad que la industria está cambiando, pero no de una manera sencilla ni fácil, porque las empresas que están dando paso se enfrentan a una comunidad gamer que es súper feroz con cualquier cambio. Aquí, por ejemplo, cuando hubo este cambio en el personaje de Aloy, no veas tú que si está gorda, que si tiene pelos que si tiene barba, un montón de comentarios negativos. Hay empresas que están haciendo también, sumando de alguna manera esfuerzos para que su equipo
cada vez sean más conscientes de todos esos prejuicios que operan a la hora de diseñar los videojuegos y entonces empiezan a incorporar esa diversidad tan necesaria en todos los niveles. Pero cuidado, que no está siendo fácil. Y sobre todo para las desarrolladoras que están dentro de estos equipos. Porque, por ejemplo, el personaje de Abby, que es el personaje que vemos a la izquierda, para crear este personaje, 3 mujeres estuvieron implicadas como profesionales. La primera prestó su rostro para que fuera representado, que diera vida al personaje de Abby. Una campeona de CrossFit que está al doble de doblada que esta mujer de fuerte, fue fuente de inspiración para el equipo de diseño. Y luego también tuvieron a una actriz que a través de sensores de movimiento y demás, pues dio movimiento al personaje. Bueno, estas mujeres, después de 2 años del lanzamiento de este juego, siguen siendo acosadas en redes y han tenido que denunciar esto. Es decir, que ya se pueden imaginar lo que significa dar pasos. Y a mí me hace mucha gracia porque el alumnado me dice, no, sí, hay juegos que no son, donde hay mujeres protagonistas. Mira, está y empiezan a pensarlo, ¿no? Está Lara Croft, Aloy y diversidad, me nombran este juego, pero les cuesta pensarlo. Y entonces es cuando yo les digo, si les cuesta pensarlo, es porque no hay diversidad. Es como cuando yo hace unos años iba a Bellas Artes y preguntaba por nombres de artistas y me decían Miro, Van Gogh, Picasso, Leonardo da Vinci, no sé qué. Y le digo, bueno, no me han dicho ningún nombre de mujer. Sí, esta que es un montón de fea, que tiene las cejas juntas, hasta que dan con el nombre, recuerdan que es Frida Kahlo, y entonces después de haberla defenestrado a la pobrecita mía, se acuerdan del nombre. Y yo muchas veces les pregunto, oye, pero ¿tú sabes cómo es la cara de Picasso? No. ¿Sabes cómo es su obra? Sí, llena de cubos. ¿Y de ella? ¿Sabes cómo es la obra de Frida? No. Entonces, cuando no solamente nos cuesta recordar, sino que además recordamos solamente una parte que precisamente no tiene que ver con la obra de las artistas, sino con su cara, entonces nos estamos dando cuenta cómo está la cosa. Y con los videojuegos pasa lo mismo, es un termómetro. Por eso, CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, que tiene una delegación de videojuegos, ha elaborado este estudio donde nos da tips, consejos para poder incorporar o hacer un test de nuestras creaciones y de alguna manera ver si tienen perspectiva de género. Y algunas de las cuestiones de las que hablan es de que es importante, yo les recomiendo que vean la guía, pero algunas de las cuestiones de las que hablan es que más diversidad en los equipos es igual a más diversidad en el videojuego. Y esto es importante. La formación y la sensibilización también es clave, porque necesitamos más mujeres, porque es una cuestión necesaria y porque hay muchísimas mujeres que están sobrecualificadas, porque si algo tenemos nosotras es que estamos sobrecualificadas. ¿Por qué? Porque cuando entramos en entornos masculinizados, y eso la mayor parte de las compañeras que me están escuchando aquí lo saben, a nosotras se nos pide que caminemos descalzas el camino de Santiago para ser validadas. Es decir, porque de entrada a una mujer en un entorno masculinizado se le da el 0 y a partir de ahí gánatelo. O el -5, que es ni confío en ti, ni creo que vaya a confiar en la vida. Pero sin embargo, me sorprende que cuando un chico decide hacer un máster en videojuegos, un ciclo formativo o una carrera de ingeniería informática, incluso la familia, antes de que se matricule, dice, mi hijo quiere ser informática. Un coco. Mi hijo es, mi hijo es... Y todavía no ha entrado, todavía no se ha matriculado, pero ya es un fuera de serie, porque él, eso de los videojuegos y todo eso es buenísimo, está todo el día tecleando. Esto es lo único que sabemos, pero ves qué maravilla es mi hijo. Ahora, como sea ella, ya, y tú estás segura. De hecho, el año pasado fui a la Universidad de Sevilla, a la Escuela de Ingeniería Informática. Hicieron una investigación con las chicas que están dentro de ingeniería y concluyeron que las mujeres que entran en ingeniería informática tienen una autoestima de aquí a Lima. ¿Por qué?
porque era una hipótesis que tenían, que consiguieron demostrar, porque a pesar de que no cuentan con el apoyo de las familias en muchos casos, a pesar de que desde la orientación de los centros cuando están en secundaria no se las apoya ni se las anima para que entren en ingeniería, a pesar de saber que es un entorno masculinizado, a pesar incluso de saber que es un entorno donde hay sexismo y donde la cultura brother todavía está enquistada, porque también han tenido charlas en los institutos y en los colegios donde se les ha dicho que la cosa está fastidiada, ¿no? A pesar de todo eso, y a pesar de haber elegido un bachillerato, que esto es lo mejor, un bachillerato que no tiene que ver con la tecnología, porque como en cuarto de eso le dijeron que ni se le ocurriera, se metió en humanidades, a pesar de eso la tía va y se mete en ingeniería. Y el problema, que era lo que hablaba la decana, eh, mm, decía, bueno, la primera decana en toda la historia de la Escuela de Ingeniería Informática de Sevilla, decía, el problema no es empoderarnos, empoderadas ya llegamos, el problema es que no nos desempoderen en estos entornos masculinizados. Por eso es importante la sensibilización con los chicos, sobre todo en los entornos masculinizados y también, por ejemplo, en las partidas, porque nos hablan mucho las mujeres de ciberseguridad, pero claro, yo el otro día estaba hablando con Salvador Gamero, que es un especialista en temas de ciberseguridad, tiene diferentes publicaciones, el tío es un crack, y me decía, claro, ante la violencia de género digital y todo lo que ocurre en las redes sociales, a lo mejor tienes una persona, un tipo, que te está dando la lata y que de alguna manera investigando se puede dar con él y emprender acciones legales. Pero cuando tú entras en una partida multijugador online y todos los días es una persona random, diferente, cada día, personas, hombres diferentes, ¿qué haces? ¿Te dedicas a denunciarlos a todos? Entonces lo que nos queda es reportar, pero claro, es lo que dice Salvador y lo que digo yo. Es decir, eh, si articulamos códigos de conducta que de alguna manera las plataformas cumplan, la sanción viene después de que yo haya recibido el insulto. Yo baneo, yo reporto cuando me han insultado ya. Entonces el daño ya está hecho. Y no es uno, son muchos daños a lo largo del día que finalmente hacen que el juego para una mujer sea algo desagradable. Por tanto, o nos hacemos invisibles a través de nombres masculinos o dejamos de jugar. Y ya hay una relación directa entre dejar de jugar a videojuegos y dejar de optar por estudios de carácter tecnológico. Entonces es súper importante tratar todo esto porque, primero, no hacer que entrar en una formación o profesión de carácter tecnológico sea prácticamente épico, porque de verdad que actualmente es algo épico. Y luego además siempre pesa sobre nosotras el síndrome de la impostora, que es, a pesar de lo mucho que podamos saber, siempre nos parece poco. Y nos parece poco no porque nosotras nos subestimemos o seamos especialmente exigentes con nosotras mismas, sino porque olemos la sobreexigencia. Nosotras no podemos fallar. Esto pasa en las partidas. Un chico falla 40 veces, no pasa nada. Falla ella, ya vamos a perder por tu culpa. Y en las empresas igual. Entonces todo esto son cuestiones que hay que trabajar para que nosotras podamos avanzar y no terminemos finalmente dejando la industria. Hay que animar a las chicas, ¿no? En casa y en clase, esto es súper importante. Ya, por ejemplo, en las Game Jams, que son eventos donde se desarrollan videojuegos en 48 horas, empezamos hace años sin ni una sola mujer que participara a crear videojuegos y este año, pues miren todas las mujeres que hay. Gracias a Laura del Pino Díaz, que ha sido durante 4 años presidenta de Academy, la Asociación de Desarrollo de Videojuegos de Canarias, una mujer que trabaja como programadora en una empresa de videojuegos y que ha aportado esa visión y esa perspectiva a todo lo que ha hecho, incluida la organización de Game Jams y animando a mujeres especialmente a participar. Y ahora pues tenemos lo que tenemos. Además, de 20 equipos este año, esto fue hace un mes, de 20 equipos, 7 fueron liderados por mujeres y una mujer ganó el premio a la mejor manager de equipo. Y me acuerdo que Alejandra, una de las chicas que participó,
me dijo emocionada, Nira, estoy aquí porque hace unos años te escuché en una charla y me animé a entrar en la industria. Entonces es súper importante que podamos ser vehículos para esas chicas que quieren entrar en la industria o que ni siquiera lo han valorado, pero que ven en ti a una persona que está en un mundo que para ella era un mundo de hombres o un mundo que no había valorado dentro de todas esas posibilidades de formación. Y fue curioso porque tratamos todo este tema de la representación durante 15 minutos antes de que empezaran a crear los videojuegos. Y de 20 videojuegos, esto es un hito dentro de las Game Jams organizadas aquí en Gran Canaria, 19 juegos fueron protagonizados por mujeres o por personajes ambiguos. Solo uno fue protagonizado por un hombre. Y esto era totalmente a la inversa en años anteriores. Por tanto, fíjense qué importante educar nuestra mirada, porque muchas veces lo hacemos de manera inercial, inconsciente. Bueno, para terminar, quería hablarles del videojuego que presenté en Art Paris, un videojuego desde la perspectiva de género, en el que lo que hacía era invitar previamente, es decir, en ingeniería informática, en Las Palmas de Gran Canaria, invité a personas que se estaban formando en videojuegos a jugar. El videojuego duraba 3 minutos y en París durante 9 días jugaron cientos de personas. ¿Qué ocurrió? Se les invitaba sin saber a qué iban a jugar, a jugar 3 minutos a un videojuego a solas con una persona que les iba a acompañar, una persona a la que no podían tocar ni hablar. Entonces, cuando entraban en la sala, se encontraban un mando de Xbox, un pantallón y una persona, una mujer que estaba sentada. Esa mujer era yo. Cuando empezaban a jugar y se acercaban al personaje, veían que el personaje era igual que yo, estaba vestida igual que yo, tenía los mismos zapatos, la misma cara, el mismo pelo, y entonces se les daba 6 objetos a elegir: un cuchillo, un látigo, una tirita para curar, un algodón para curar también, una pluma para acariciar y un pintalabios para dibujar. Entonces, cuando veían al personaje y me veían y me miraban como, se sonreían como diciendo esto que... Y cuando ya tenían los objetos delante, se quedaban un poco trabados y trabadas como, madre mía, ¿qué es esto, no? ¿Y ahora qué hago? Jugaron personas adultas. Contra todo pronóstico, porque una performance puede salir, vete tú a saber por dónde, y así fue. Las mujeres utilizaron todos los elementos, pero cuando los utilizaban, sobre todo los de daño, lo hacían a modo exploratorio. Y los hombres no utilizaron las armas. Y cuando hablé con ellos, después de la performance, cuando tuve oportunidad de hablar con algunos de ellos, me decían que era porque sí, jugaban a videojuegos súper sexistas, súper machistas, pero el estar conmigo en el plano real les chocaba y les hacía sentir como mal si me agredían, porque entendían que de alguna manera me estaban amenazando en el plano real. Este videojuego lo llevamos en el año 2022, en diciembre, hace unos meses, a Tenerife, pero esta vez en realidad virtual. Entonces, en este caso yo di una charla como esta, pero no hablé del videojuego. Y entonces las personas que asistieron fueron invitadas a una experiencia de realidad virtual y yo creo que la gente que estaba allí pensaba que iban a meterse debajo del mar y a ver pescados, ¿no? Y entonces cuando llegan allí y se les invita a ponerse las gafas de realidad virtual, en primer lugar me ven a mí vestida de otra manera, vestida de negro, de otra guisa, y entonces me ven allí y dicen, ¿y esta mujer ahora vestida así? Se sonreían, me miraban y hasta ahí. Se ponían las gafas y entonces cuando se ponían las gafas me veían en el juego y tenían una mesa en la que coger los elementos con los que podían interactuar. En este caso nadie utilizó los elementos de daño, ni hombres ni mujeres. Ya me conocían. ¿Qué plantean este tipo de acciones? Pues plantean qué está pasando con los videojuegos, qué pasa con la realidad virtual y qué pasará con el futuro del metaverso. ¿Por qué?
Porque muchas veces cuando interactuamos con personas dentro del espacio virtual, perdemos de vista que el espacio es virtual, pero el daño es real. Y con la llegada de los trajes hápticos va a ser todavía más intensa la experiencia. Estoy ahora mismo en conversaciones con una marca de trajes hápticos en Reino Unido y también en Málaga para hacer la experiencia con trajes hápticos. Y esta vez invitar al público sabiendo que todo lo que haga con las gafas de realidad virtual y los mandos, todo lo que haga lo voy a sentir. El traje va a estar conectado a mí de manera que pues yo pueda sentir a través de electroestimulación y sensaciones térmicas un roce, un golpe, cualquier cosa que me haga. El traje me lo va a hacer sentir. Y esto va a ser el futuro que va a llegar. Ahora mismo son inaccesibles. El más barato que he conseguido es una camiseta en Málaga por 1.000 euros. El traje de Reino Unido completo cuesta 13.000 sin los gastos de envío, que eso es otra. Ahora mismo son tecnologías que son súper caras, pero que en un momento determinado pues se van a estandarizar y nos van a hacer sentir muchísimas cosas. Entonces, yo quiero que empecemos a debatir ya sobre estas tecnologías, que nos gusten o no, van a llegar. Y que pensemos en la parte más humana, que pensemos, hay mujeres que están denunciando que dentro del metaverso las han violado. Entonces, claro, pues lo pensaba, me decían que te han violado en el metaverso, pero tú qué estás contando, ¿no? No es comparable, evidentemente, una violación en el plano offline que en el plano online, ni de broma es comparable. Pero si entendemos que con una gafa de realidad virtual tú si tienes vértigo lo puedes sentir, entonces, ¿qué pasa cuando en un metaverso donde yo estoy trabajando, por ejemplo, porque es a lo que se nos invita, a crear nuestros negocios dentro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las mujeres dentro de estos entornos? Si una mujer, por ejemplo, tiene una orden de alejamiento respecto a su agresor, van a haber de alguna manera bloqueadores para que esa persona no entre a mi negocio en el metaverso, porque si hablamos de que las gafas de realidad virtual son 100% inmersivas, tenemos que valorar el impacto psicológico sobre lo que puede pasar en el metaverso. Tenemos que valorar cómo son esos avatares predeterminados que ya nos ofrecen los mundos inmersivos, si están hechos desde la perspectiva de género, si idealizan nuestros cuerpos. Yo me hice un avatar en España hace nada y miren lo que me hizo. O sea, una niña de 15 años, lo más que se parece a mí, esta mujer en el pelo que lo tenía rosa en ese momento. Esto fue hace un mes. Aquí no hay nada más parecido. Y luego cuando vas a personalizar te das cuenta que prácticamente no tienes nada. Entonces nosotras tenemos que invadir estos espacios ya. Porque van a ser el futuro. Y ya incluso nos están vendiendo cómo crear negocios aquí o no. A mí, ahora mismo me interesa poco sacar dinero del metaverso y de los mundos virtuales porque por el momento no lo veo rentable para mí, ¿vale? Pero sí me interesa que nosotras estemos y que lo que esté desarrollado desde la perspectiva de género. Eso me interesa muchísimo. Voy a dejar de compartir